Ya. Yo parto de la idea que el judaísmo no es una religión, sino más bien es una forma de ver la vida y de descifrar el mundo en todas las áreas. Quiere decir, hay una forma judía de ver la naturaleza, la ecología, los negocios, la política, todo lo puedes ver a través de un marco de referencia que se llama judaísmo. Y por lo tanto, para alguien que no tiene este marco y está viviendo este mundo, pues la verdad podría decir, oye, qué caos, se ve como que vienen tiempos muy difíciles, no encuentro sentido en lo que veo. Pero para los Yehudim que tienen este marco teórico y que tienen este lente visual que te provee la Torá, que te provee el pensamiento judío, ver el mundo y ver inclusive la fragmentación y ver el caos tiene sentido. Y estoy segura que eh, una de las cosas principales de estudiar Torá, de estudiar Kabbalah, de estudiar pensamiento judío, por supuesto debe de ser brindarnos esa visión. Porque el que tiene esa visión ve orden en el caos y ve que a veces ciertas cosas que se ven malas son por algo y normalmente son oportunidades para cambios y para cosas mejores. Por lo tanto, usando las palabras de Lubavitch Rebbe, él dijo que estudiar la parashá, él le llamaba vivir con el tiempo. Quiere decir, la parashá, es cierto, es un trozo de Torá que leemos y que lo podemos analizar en muchos niveles, pero la Torá te debe de proveer un marco visual y un marco para comprender lo que estás viviendo hoy en día. Porque la Torá no es lo que se dio y eso es la historia antigüita del pueblo de Israel. La Torá fue, es y será el instructivo mediante el cual Dios creó la creación. Entonces, realmente si nuestras clases las empezamos a enfocar de esta manera, nos armaremos de todo tipo de herramientas para poder descifrar y para poder entender todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, voy a compartir con ustedes la parashá Behar y van a ver cómo la parashá que es esta semana tiene que ver con todo lo que estamos viviendo. Tiene que ver y tiene que ver profundamente. No es así como, ay, manipuló muy bien la información para que quepa. No, no es una manipulación, es realmente, es como, de cierta manera, Dios nos está mandando señales y nos está mandando información para poder acceder a la realidad. Por lo tanto, pues es interesante porque para Behar, en los años que no son bisiestos, se lee siempre con la Parashá Bejucotai. Entonces, muchas veces la Parashá Behar, nadie la estudia porque la Parashá Bejucotai, que es la de la semana que entra, es mucho más carnosa y tiene mucho más contenido impactante. Entonces, esta parashá para muchos es así como una parashá más, pero la realidad es que creo que van a entender por qué es tan importante verla en la actualidad, en este momento histórico que estamos viviendo, lo que estamos viviendo. Bueno, la palabra Behar significa Behar Sinai, en la montaña. Y eso es algo raro porque en este momento nosotros estábamos ya muy avanzados, ya habíamos dejado Sinai atrás. La historia de Arsinai fue cuando recibimos la Torá, que es en Parashá Yitro, en la Parashá Mishpatim, que es en Éxodo. Y nosotros ahorita estamos a punto de terminar Levítico. Entonces, es interesante que la Torá de repente ya está como muy avanzada, ya los judíos van más adelante y se regresa a Arsinai. Y estas leyes que vamos a leer ahorita están íntimamente ligadas con Arsinai y por lo tanto es muy interesante analizarlas. De entrada, la palabra Behar es Behar Sinai, en el monte Sinai, y es la parashá más pequeña de toda la Torah. Es la más corta de todas, tiene 57 pesukim y es cortita. Y es interesante porque el número 57 en gematria es la palabra Zan,
que viene de la palabra mazón o de Birkat Hamazon, que significa sustento. Entonces, es un poco, no nada más es el estudio de la parashá, nos ayuda a tener sustento, sino que más bien la parashá te explica las reglas y las leyes celestiales para que tengas parnasá y para que tengas sustento. No como un acto de magia, sino como qué acciones tiene que hacer el hombre y qué acciones tiene que hacer Israel para tener sustento. Y lo más interesante de todo es que esta parashá trata específicamente sobre un concepto que es la Shemitah. Shemitah es el año sabático, que Dios dice en esta parashá, trabajarás 6 años la tierra y el séptimo año es como Shabbat, pero de un año. Y esto es algo muy interesante porque el concepto de Shemitah es lo mismo que el concepto de Shabbat, solo que Shabbat es semanalmente y Shemitah es anualmente. Entonces, hay algo muy interesante sobre el concepto de Shemitah, porque vamos a empezar a aclarar un patrón numérico, porque nosotros cuando estudiamos Kabbalah, cuando estudiamos Torah, nosotros partimos de la idea que Dios es uno y que todo surge de una misma fuente y que todo lo que surge de una misma fuente tiene que tener un patrón de correspondencia. Entonces, ya hemos explicado que cuando hablamos muchas veces del número 10, pues son las 10 Makot, y son los 10 mandamientos, y son las 10 Sefirot, y son las 10 enunciados con los que Dios creó el mundo. Y hay una correspondencia en ellos. Y el hecho de hacer correspondencias, ese es el propósito del judaísmo, porque al final de cuentas, si hay un solo Dios, todo tiene que ver y todo se tiene que explicar. En cambio, el concepto de muchos dioses es que hay caos, porque este Dios es una cosa, este Dios otra cosa. Y por lo tanto, pues los griegos y los aztecas y todas las personas que en la antigüedad creían en muchas fuerzas, tenían una tendencia muy caótica y muy inútil de resolver sus problemas. Esto es algo que trata mucho Rabbi Sachs en algunos de sus libros. Entonces, está interesante que estás en Arsinai, que parece como que el lugar donde Dios le dice al pueblo de Israel lo que espera de ellos, y lo que espera nos reveló Dios el instructivo para que este mundo funcione. Es como el manual de usuario para este mundo. Entonces nos da la Torá, nos las da, y esta parashá nos dice, cuando llegues a la tierra de Israel, que es la tierra que yo te voy a dar, y cultives la tierra, tendrás que cuidar este ciclo de 6 años trabajar la tierra, y el séptimo año es un año que no puedes trabajar la tierra. Entonces, no es un pequeño detalle de la tierra, porque de por sí cuidar Shabbat es difícil. Ahora imagínate qué hago un año si no tengo lo que siempre hago. Entonces, no nada más el concepto de Shemitah es un concepto de, bueno, la tierra tiene que descansar. Toda la sociedad se veía afectada por la Shemitah. ¿Por qué? Porque era un año que se producía diferente. Todos los empleados agrícolas y todos los ingenieros agrícolas y todas las personas que empacaban los productos, toda esa gente se quedaba sin trabajo un año. Y durante ese año tenía que haber un movimiento social muy importante porque la gente no puede estar sin hacer nada. Y habían otro tipo de cosas que sucedían en el año sabático. Por ejemplo, cuando había un esclavo hebreo que se había vendido por falta de dinero, porque tenía una deuda, cuando llegaba el año sabático, él tenía que salir libre. Él podía decir, no quiero salir libre, pero por ley, tú comprabas un esclavo que trabajara para ti y no era indefinido. Llegaba el año sabático y bye. Y él podía decir, bueno, estoy contento trabajando contigo, me quiero quedar más. Entonces, lo que estamos viendo acá es una ley muy parecida a Shabbat, que trata sobre el 6 y el 7. Pero ahora viene otra ley que surge del año sabático, que 7 años sabáticos, quiere decir, tú contabas 7 años sabáticos, 7 ciclos de 7, que son 49 años, y el año 50 se llamaba Yobel.
o jubileo. Entonces, aquí estamos viendo un patrón muy interesante a nivel numérico, que más adelante lo vamos a aclarar, que tienes el 6 años trabajas la tierra, así como 6 días trabajas, y el séptimo año o el séptimo día es Shabbat, cesas el trabajo. Ahora vemos otro patrón muy interesante que vamos a analizar. Tienes 7 ciclos de Shemitah, que es 7 por 7. Entonces, cada 49 años, el siguiente año, que es el año 50, ese año era como Shemitah, pero aún más grande, llamada Yobel o Jubileo. Y había leyes que si de por sí el sabático es como un tema interesante, innovador, ecológico, de movimiento social, el año 50 era tremendo, porque no nada más dejabas de trabajar la tierra, el 49 y el 50, sino que también en el 50 todos los esclavos se tenían que liberar. Ya no había pretexto, ya no había, ay, es que me quiero quedar en casa de mi amo. No, todos tienen que salir libres. Y la otra cosa que sucedía es que en el año 50, todas las tierras de Israel que habían sido rentadas, vendidas, utilizadas por otras personas, tenían que regresar a los dueños originales y por lo tanto había un gran movimiento social de tierras, de propiedades, creando un dinamismo muy sorprendente. Entonces, cuando nosotros vemos esta parashá, nos llama la atención, primero que todo, que Dios nos está dando la tierra de Israel. Somos la única nación que Dios separó y dijo, esta nación, esta tierra. Eso es así como, nunca vistes que Dios separara y le dijera a los franceses, esta tierra es de ustedes. Simplemente la gente se acomodó en sus lugares, pero nosotros tenemos esta promesa de la tierra. Otra cosa importante es que algo que surge de acá es que como que Dios te está diciendo que la tierra responde a ti. Hay un elemento que la tierra responde a la población. Y esto se ve porque en 2000 años que no estuvo a Israel en la tierra de Israel, no creció nada. Y tú me dices, ¿cómo sabes que no creció nada? Porque hay testimonios de, hubo el reino, hubo romanos, hubo mamelucos, hubo turcos, hubo cruzados, todas las naciones que trataron de crear ahí un lugar y domesticarlo y hacerlo fértil, no lo lograron. Y es increíble porque en el momento que el pueblo de Israel llega, en el 48, y tú ves las fotos de esos años, de los Halutzim, y ves las fotos hoy, dices, wow. Y esto es algo que dice en la Torah, dice, la tierra responde al pueblo de Israel. Pero para que responda la tierra del pueblo de Israel, dice Dios, tienes que cuidar mi Shmitot y mi Yobel. Entonces, no es así como simplemente responde porque responde, sino que responde porque básicamente existe una relación viva entre Am Israel y el pueblo de Israel y la tierra de Israel. Ok. Entonces, básicamente, el ciclo de Shemitah es que 6 años tienes libertad de hacer lo que quieras, puedes hacer el cultivo que quieras. Obviamente, si hay leyes de no mezclar cultivos, pero si tú quieres producir pepinos o quieres producir jitomates o quieres hacer huertos, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero lo que es el año de Shemitah, tienes que dejarlo en un sentido completamente wild. Tienes que dejar los campos abiertos, que los animales puedan entrar y comer las frutas que caen, que las frutas se pudran en el suelo. Obviamente todo esto implica una bendición ecológica, porque ecológicamente tú siembras una tierra
y la vuelves a sembrar y la vuelves a sembrar y la vuelves a sembrar, agotas los nutrientes. Es como una persona que requiere de dejar de trabajar, porque si una persona nada más trabaja, también se agota. Quiere decir, el concepto de Shemitah, hoy en día, todas las grandes empresas, todas las grandes universidades, saben que si tienes a un buen empleado, después de 6 años le tienes que dar un año sabático o le tienes que dar un año de cambio, porque si no se agota y pierde su creatividad y pierde su genialidad. Y aunque suene que económicamente no es viable, resulta que cuando regresa viene con nuevas ideas, con nuevos aires y trae mucho bienestar a la empresa o a todo. Entonces, ahí también tenemos el Yobel. Entonces, el Yobel es interesante porque tienes el Yobel, viene siendo el octavo ciclo, porque tiene 7, 7. Entonces, lo que tienes es el 6 y el 7, y tienes 7 ciclos de 7, que es el jubileo, el Yobel. Y en el Yobel, lo que se hacía es que en el Bet Amigdash sacaban el shofar en Yom Kippur, que es obviamente lo mismo que hacemos nosotros, pero nosotros tocamos el shofar en Yom Kippur cuando acaba Yom Kippur, Zeher Yobel. Quiere decir, no lo tocamos porque se va a cerrar el cielo, porque es el último momento de hacer Teshuvah. Lo hacemos que negue lo que se hacía del Yobel. Hoy en día en Israel sí se hace Shemitah, pero no se puede hacer Yobel porque no tenemos el templo y no tenemos en la conciencia de quién y de quién es la tierra. Entonces, para que venga el Yobel, obviamente tiene que ver con Mashiach. No es algo que podemos intuir. Entonces, tenemos el ciclo de 6, 7 y 8. ¿Por qué 8? Porque cuando acabas el ciclo de 7, que son 49, son múltiplos de 7, el siguiente día, que es el 50, es la octava semana o es el octavo ciclo. Entonces, en Kabbalah se habla de una identificación entre el 8 como un número que es Lemalaminateva, etcétera, etcétera, y es salirse de la conteo y de la contabilidad de los 7. Entonces, básicamente, nada más para que tengan una idea, en el año 2021 a 2022, los Rabanim hicieron desde que están en la tierra de Israel hacer Shmitot. Y esto es un tema muy interesante. La Torá dice tal cual, si no cuidas la Shmitot, la tierra te vomitará. Quiere decir, no es opcional. Quiere decir, cuando tú llegas a Israel y haces la tierra y haces todo esto, es parte de tu relación con la tierra respetar estos ciclos. Entonces, esto es un tema muy, muy interesante. Entonces, básicamente lo que se hacía en cada uno y cada otro ya lo explicamos, pero esto nos lleva a un entendimiento muy interesante porque siempre estas parshiot tratan sobre el concepto y se leen en el tiempo del Homer. Y básicamente el Homer, que es este periodo que estamos viviendo, ayer se contó 30, hoy en la noche 31, Lag Baumer es el sábado en la noche. Estamos en un proceso que vamos de Pesach a Shavuot, y ese viaje que hay entre Pesach y Shavuot es el Homer. Quiere decir, nosotros mentalmente en las escuelas nos enseñan que tenemos una fiesta llamada Pesach, que es la fiesta de la libertad, el Zman Jeruteinu, y tenemos otra fiesta llamada Shavuot, que es Zman Matan Torateinu, que es la época que Dios nos dio la Torá, y pensamos que son fiestas que, bueno, cada una tiene lo suyo. La realidad es que Pesach y Shavuot son la misma fiesta y son el mismo proceso. ¿Por qué? Porque realmente Pesach inicia
un viaje. Quiere decir, el viaje hacia la libertad. En el judaísmo no es importante la libertad de, sino la libertad para. Entonces, definitivamente, la unión que hay entre Pesach y Shavuot es este periodo que tenemos ahorita llamado Omer. Entonces, el Omer, podríamos decir, que hace que la fiesta de Pesach, que es salir a la libertad, sea salir a una libertad, y resulta que la finalidad de la libertad es llegar al Sinai y recibir la Torah. Entonces, es muy interesante porque nuestro concepto de libertad es un concepto que lo tenemos muy, digamos, afectado o contaminado por la visión que tiene el mundo occidental de qué es libertad. Quiere decir, normalmente una persona se siente libre porque se puede levantar a la hora que quiera, o porque puede hacer lo que quiera, o porque va a su refri y abre y puede comer lo que quiera. Pero la realidad es que la Torá tiene una definición de libertad completamente distinta. Y es una definición mucho más profunda, y es una definición mucho más compleja que simplemente yo puedo hacer lo que quiera, no tengo obligaciones. Lo que se entiende en este proceso es que cuando salimos de Mitzrayim, fuimos liberados. Quiere decir, alguien vino y nos dijo, lárguense, váyanse. Vino Moshe y dice, vámonos. Pero eso no es libertad. Libertad no es que te abran la puerta y te digan, ya te puedes ir. El concepto de libertad que tiene el mundo sí es ese. Quiere decir, tienes una persona en la cárcel o tienes una persona atrapada en un lugar, le abres la puerta y eres libre. La Torá te dice, eso no es libertad. Eso puede ser el principio de la libertad, o puede ser el posibilitador de la libertad, pero eso no es libertad. Y lo que te está diciendo esta fiesta de Pesaj, que te lleva a Shavuot, es que la libertad no es me liberé de, sino me liberé para. Y este elemento de me liberé para significa que la libertad requiere de un propósito. Por lo tanto, si una persona tiene libertad y no tiene propósito, lo más probable es que se pierda en el completo libertinaje. Porque entonces puede hacer lo que quiera, pero entonces si puede, no hace, si hace, se levanta, no se levanta, come, no come. Entonces, realmente la Torá nos trae algo antiintuitivo, algo que a priori no parece libertad. ¿Por qué? Porque Shavuot es la fiesta que Dios nos dio la Torá. Y la Torá es un código de leyes. Obviamente no es nada más un código de leyes, pero son decenas de leyes que te dicen cómo hacer las cosas. Ahora, si vas a despertarte, lávate las manos así. Y si te es en la noche de Shema Israel. Y si vas a tener relaciones, tienes que revisar que no estás nida. Y si vas a comer, tienes que revisar que sea un animal kasher y no que tenga la mezcla de carne y leche. Entonces, cuando nosotros vemos la Torá, a priori, nosotros vemos cientos o miles de reglas. Y cuando vemos todas esas reglas, nos sentimos que nos están quitando la libertad. Porque bueno, si yo me voy de viaje y soy kosher y cuido Shabbat, pues no me siento muy libre porque no puedo comer esto, no puedo bajar del barco este día. Quiere decir, empiezo a tener todo tipo de limitantes y es impresionante, pero la Torá, en el Pirkei Avot, que es la sabiduría de la Mishnah, de todos los Rabanim, sus palabras claves, dijeron, no hay hombre libre, Ein Ben Jorim, El Shosek Torah, a menos que estés pegado en la Torah. Entonces tú dices, ¿cómo? ¿Cómo está? Ok, ya me liberaron. Dios te está diciendo, yo no te liberé para que hagas lo que quieras. Yo te liberé para un propósito. El propósito es que vas a recibir la Torah. Y el sistema
que te va a permitir aumentar tu capacidad de cuidar la Torá y de tomar responsabilidad, se llama el Omer. ¿Por qué estoy hablando del Omer si estamos hablando de Shemitah y de Yobel? Es increíble, pero exactamente tiene el mismo sistema. Pesach dura 7 días, ¿ok? El segundo día de Pesach, en el segundo seder, nosotros empezamos a contar el Omer. Y resulta que el Omer se cuenta, la mitzvah es contarás para ti 7 semanas completas. Entonces tienes 7 por 7. Quiere decir, el Omer dura 49 días. Entonces resulta que tienes de pronto otro, por otro lado, sale de otra parashá, de otro sistema, sale de pronto una idéntica estructura a lo que acabamos de hablar del Yobel y del Shemitah. ¿Por qué? Porque tienes otra vez el 7, otra vez tienes el 49 y Shavuot es el día 50. Entonces, siguiendo este patrón, que es un patrón evidente, resulta que así como tienes 7 ciclos de Shemitah, tienes 7 semanas del Omer, llegas al número 49, y resulta que Shavuot es equivalente a Yobel. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que dentro del plan y dentro de la creación y dentro del mundo que vivimos, hay un sistema de correspondencias numéricas que están implícitas en el mundo, en la naturaleza y obviamente en la Torah. Tenemos el 6, tenemos el 7 y tenemos el 8. El 8 es porque en el momento que acaba la 7ª semana, empieza la 8ª semana. Entonces es 8. Entonces, eso es lo que vamos a analizar y van a ver cómo esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Quiere decir, esa es mi promesa y eso es lo que vamos a hacer. Es difícil para una persona que está necesitada de dinero. Nada más piensen en la gente que llegó de Europa o llegaron de Siria y de repente pues llegan a un país católico y ponen una tienda. Y de repente dices, bueno, ¿y cuál es el mejor día para vender? Y te dicen, no, el mejor día es el sábado. Entonces, estás en una disyuntiva porque dices, oye, los judíos cuidan Shabbat, pero el mejor día para hacer Parnasá es el sábado. Entonces, esto es algo que todos nuestros abuelos tuvieron que o aguantar o sucumbieron al tema de abrir en sábado. Pero esto es sábados. Esto es un día. Ahora imagínate que te dicen un año. Un año no vas a abrir la tienda, un año no vas a trabajar la tierra. Está difícil. Porque tú te vas a preguntar, y así dice en la Torá, en el 7º año podrían preguntar, ¿qué comeremos? ¿Qué comeremos el año 49? ¿Qué comeremos el año 50? Y todavía más en el Yobel, porque en el año sabático, bueno, es un año, a lo mejor guardaste, pero con el Yobel no cosechabas el 49, pero tampoco cosechabas el 50. Entonces tenías 2 años que no cosechabas y por lo tanto ibas a sacar producto hasta, no el año 51, sino hasta el año 53, 52. Como Dios creó todo y sabe que nos íbamos a cuestionar eso, increíblemente dice en la Torá, yo dirigiré mi bendición para que ustedes en el año 6 la tierra produzca excesivamente para 3 años. Quiere decir, ustedes confíen, porque no es que tienen que tener confianza que les va a alcanzar. De entrada voy a hacer que la tierra produzca más. Es decir, si tú necesitas para cada año 1000 kilos
de grano, pues en el 6º año yo te voy a dar 3,000 kilos para que te alcance para ese año, para el que sigue y para el que sigue. Entonces era como casi un pago por adelantado. Y pese a eso, la gente no necesariamente cuidó ni el Yobel ni el Shemitah. Porque no es nada más un asunto de qué voy a hacer o de qué voy a comer. Y esto es un tema muy importante. Mucho de lo que quiere la Torá es que tú te liberes. Y muchas veces la persona piensa que es esclavo de su trabajo y es esclavo de su profesión o de lo que sabe hacer. Entonces, es interesante porque tienes de repente una persona que dice, pues yo soy arquitecto. Ok. Imagínate que de repente a esa persona le dicen, bueno, pues este año no vas a ser arquitecto. Entonces, tienes que buscar, de cierta manera, una nueva definición tuya, una renovación en ti. Un poco del año sabático no es que te retiras a hacer lo mismo y lo haces en otra parte. El concepto acá es que dejas de hacer eso y Dios no te dice qué otra cosa puedes hacer, pero puedes tomar un curso, una maestría, puedes ir a estudiar Torah, puedes dedicarte a viajar, puedes lo que puedas. Pero el tema es parar tu trabajo para darte cuenta que no eres tú, tu trabajo, y en cierta manera también para darte a entender que no es nada más tu trabajo lo que te da de comer. Como que siempre estamos en esta disyuntiva. Si una persona no trabaja, dice la Torá y dice el Talmud, que no merece comer. ¿Por qué? Porque el hombre vino a trabajar y porque Dios no te prometió que te va a mantener sin trabajar. Pero por otro lado, tampoco quiere que sobretrabajes y que creas que toda la braja y todo lo que tienes viene de tu trabajo. Esta es una disyuntiva muy difícil, porque por un lado tienes a gente que dice, no, Dios me va a mantener, yo no voy a trabajar, yo tengo mis méritos porque soy una gran persona, y Dios no te dio ninguna garantía por escrito de que por tus méritos o por ponerte film o por ser una linda persona, Dios te va a mantener. Pero por otro lado, tampoco quiere Dios que te vuelvas un animal de trabajo y que estés tan obsesionado con tu trabajo. Entonces, aquí es lo que estamos viendo en este sistema, que se empieza a configurar un sistema donde está el trabajo del hombre, la transformación, el esfuerzo, y de repente la persona se tiene que abstener de seguir creando, de seguir afectando, de seguir ganando, y tiene que tener Shabbat, y en la Gemara claramente dice que la fuente de Brajá viene de Shabbat, no del trabajo. Quiere decir, la persona puede decir, no, mi Brajá viene del trabajo y Shabbat es mi descanso. Ok, puedes decir eso, pero no es lo que dice la Gemara. Lo que dice la Gemara es, tienes que trabajar, pero el descanso de Shabbat, el parar de Shabbat, el tener confianza de que no todo está en tus manos, de ahí viene la braja. Entonces la braja viene de Shabbat, no viene del trabajo. Pero tampoco te va a caer la braja de Shabbat si no haces trabajo. Entonces lo que estamos viendo es que se requiere de estos dos sistemas. No puedes únicamente confiar en la medicina para curarte, pero tampoco está prohibido que confíes nada más en Dios para curarte. Por lo tanto, un judío normal va al mejor doctor y además echa todos los teilim. Quiere decir, requieres de ambas. Y ese es el concepto del Brit. Quiere decir, el Brit se genera cuando tú haces tu parte y sabes que Dios va a hacer su parte, y entonces las dos partes son las que son principales. Y curiosamente, el Brit siempre sucede y te permite llegar al 8. Por eso el Brit Milá se hace el 8º día. La verdadera disyuntiva que presenta esta parashá, con esta sidra corta donde te presenta el 7 y te presenta el 8 y te presenta los ciclos y te presenta este dinamismo que se daba, que de repente la sociedad cambiaba, las tierras cambiaban, los esclavos salían, había todo tipo de cosas.
Esto es muy interesante porque toda la historia de la humanidad ha sido una historia en forma ideal, de poder encontrar dos cosas que todos los seres humanos desean, todos los seres humanos normales desean. Por un lado deseas libertad y por otro lado deseas igualdad. Quiere decir, es muy triste ir a un país, haz de cuenta cuando vas a India o cuando vas a ciertos lugares, o en México, donde de repente ves tanta desigualdad social. No es como que dices, ¿qué ondas? ¿Por qué existe la persona más rica del mundo cuando un país está tan pobre? Entonces, eso duele. O haz de cuenta, cuesta mucho trabajo pensar cómo era en Rusia, no. Estaban los zares, estaban los oligarcas rusos, y el 99% del pueblo se moría de hambre. Entonces no hay igualdad. Por otro lado, el mundo moderno, el mundo evolucionado, el mundo busca libertad. Entonces, estos dos ideales de la humanidad han sido un motor para que la humanidad busque un equilibrio. Pero hay un problema en el equilibrio. Las sociedades que tienen libertad te dejan prosperar, te dejan hacer cosas, te dejan... Y por definición va a haber gente más lista, o va a haber gente más afortunada, o va a haber gente más privilegiada. Y por lo tanto, cuando hay gran libertad en un lugar, la libertad naturalmente genera desigualdad. Esto es muy clásico de los sistemas capitalistas. Tienes a un mexicano que se fue al norte y se cruzó el río Bravo y llegó ahí y primero cortaba naranjas y después limpiaba casas y después esto y después el otro. Y de repente tiene su coche y tiene su casa y está mandando dinero a México y se manda a hacer su casa en México y le hace la casa a la mamá. El sistema de libertad te permite prosperar, pero definitivamente siempre va a haber gente más privilegiada o más afortunada o más trabajadora o con más vanguardista y que va a prosperar más, y la mayor parte de la gente va a prosperar menos, porque es lo natural, es como no puedes crear una igualdad cuando das libertad. Entonces, en los sistemas de libertad y en los países donde se busca la libertad, siempre va a haber mucha desigualdad. Y por otro lado, en los lugares en donde buscas mucha igualdad, nada más por pensar, piensa en un país comunista. El comunismo lo que estaba tratando de hacer era quitar que unos tuvieran mucho y que otros tuvieran poco. Entonces, tuvo que quitar libertades y controlar a la gente para tener equidad. Entonces, ahí todos tienen el mismo. Tienes una casa de 20 cuartos, pues vives en un cuarto y los otros 19 cuartos van a otro. Entonces, trataron de hacer una equidad y la única manera de hacer equidad era quitar la libertad. Entonces, estamos atrapados en un problemón. Los dos ideales más importantes de la historia del hombre es buscar libertad, y los países donde se aplica la libertad se crea desigualdad. Y por otro lado, donde se crea gran igualdad o equidad, se tiene que quitar la libertad. Entonces, esta es una realidad que muy difícilmente se puede arreglar. Entonces, obviamente, esto es, cuando tienes libertad, tienes economía libre, es propia de los sistemas capitalistas, libre comercio, y esto crea mucha discrepancia social.
Entonces, en los sistemas donde hay mucha libertad, suele no haber igualdad. Entonces, ahí de repente tienes gente muy preparada, etcétera, gente que gana muchísimo, barrios de gente muy rica, y por otro lado tienes, pues, el gran parte de la sociedad viviendo con el salario mínimo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un lado elite, hay un lado pobreza. Entonces, hay desigualdad. Y por otro lado, en los lugares donde quieres lograr igualdad, entonces dices que no haya muchos ricos, que no haya muchos pobres, entonces vamos a crear como una clase media o media baja, pareja, pero la única forma de crear eso es a través de quitar libertades. No puedes tener más que una tienda, no puedes tener más que un cuarto, no puedes tener más que un título. Quiere decir, te empiezan a limitar para que no vayas a hacer que prosperes mucho, porque si prosperas mucho, entonces va a haber alguien que va a bajar. Entonces, esta es una disyuntiva muy difícil de arreglar. Pero yo les dije que esta clase y estas próximas clases van a ir encaminadas a entender por qué la Torah nos da herramientas para vivir la vida óptima, a pesar de que suene como que, ¿qué es el jubileo y qué es el año sabático? Les voy a explicar. Ok, el extremo completamente está el capitalismo y el comunismo. Esos son los extremos. Entonces, el capitalismo va a producir, obviamente, al que está en el capitalismo y le va bien, va a decir, pues es mucho mejor sistema. Pero pues si tenías a una población rusa que se moría de hambre y que no tenía que comer y no tenía zapatos, cuando empezó el comunismo, la verdad es que los ricos y la gente oligarca estaban desesperados, pero resulta que la gente pobre de repente tuvo educación, tuvo eh, comida, tuvo zapatos, tuvo esto. Obviamente no funcionó porque quitó la libertad. Entonces, esta disyuntiva es tremenda. Entonces, básicamente, no puedes tener libertad e igualdad al mismo tiempo. No, no es posible. Pero la Torah ofrece un sistema increíble. El sistema es la Shemitah y el Yobel. Cuando te dicen 6 años trabajarás la tierra, no te están poniendo límites. Si tú quieres sembrarla con invernaderos y con ingeniería picuda, adelante. ¿Quieres hacer pepino? ¿Quieres hacer eh, una fruta exótica que va? Tú siembra la tierra 6 años libremente, trabájala a tu capacidad, con mucha gente, con poca gente, con mucho capital, con poco capital, con agricultura intensiva, no agricultura intensiva. Entonces, el hecho de darte 6 años para hacer libremente lo que tú quieras es un acto de libertad muy poderoso. Tú puedes transformar tu entorno, puedes cambiar tu entorno, puedes vender, puedes inundar el mercado de cosas, puedes exportar lo que tú quieras. Es equivalente a los 6 días de la creación. Si sigues trabajando la tierra, entonces va a ser que va a haber unas pocas personas que van a ser muy exitosos y los pequeños productores se van a hacer muy chiquitos y al final se va a hacer un desastre como fue en la época de los latifundios o en la época de los sistema feudal. Los grandes se comieron como monopólicamente a los chiquitos, pero entonces aquí entra el remedio de la Torah. Después de 6 años de trabajar, así tengas la mejor tecnología y tengas 1000 empleados y tengas el mejor producto, Dios te dice, igual tienes que parar. No, pero tengo una empresa, tienes que parar. Entonces, cuando paras, el otro para, el otro para, el otro para, y entra una época de ecualización, de igualdad. El séptimo año es un momento de ecualización. Frenas el trabajo, frenas la producción
y por lo tanto se frena también la economía y se crea también la adquisición de bienes, el enriquecimiento exagerado se termina durante un año y por lo tanto da un descanso a la economía y da un descanso a las personas y crea un estado de igualdad. Shabbat es igual. Puedes tener a la persona más rica del mundo y puedes tener al que se dedica a manejar un taxi. Llega Shabbat, ambos tienen que parar y Dios te dice, en este momento, este tiempo es para ti, para tu familia, para disfrutar, son iguales. Quiere decir, el concepto de Shabbat, el concepto de poner un freno en la persona, crea una ecualización. Por lo tanto, este elemento de libertad versus equidad, que no se pueden tener al mismo tiempo, sí se pueden tener, pero en diferentes momentos. Entonces, hay momentos de trabajar, hay momentos de parar. Hay momentos de prosperar, hay momentos donde tienes que ser más conformista, tienes que ser más humilde. Eso no quiere decir que te están pidiendo que entres en pobreza, porque obviamente el que tiene un campo muy grande, pues tiene mucho dinero y tiene para vender el producto que guardó y a lo mejor puede ganar también mucho dinero. No, yo no estoy hablando acá de entrar en un estado de pobreza, simplemente es una forma de frenar. Y es interesante porque Dios le llama que eso es libertad. Quiere decir, libertad de qué? Libertad de no sentirte que tú eres tu trabajo y libertad de sentir que todo lo que tienes proviene de tu trabajo. Entonces, te liberas de la preconcepción de lo que tú eres. Entonces, cuando llega Shabbat, el artista, el empresario, el que trabaja poquito, el que tiene su tiendita, el que vende jugos, parejo. Es un gran ecualizador y estabilizador de la sociedad. Hay algo muy importante. Este sistema entre el extremo en la libertad y la equidad, y esto y el otro, es como una garantía de que la sociedad está buscando un equilibrio. Pero desgraciadamente, esto tiene mucho que ver con que la humanidad, aunque busca equilibrio, es muy fácil desequilibrarse. Quiere decir, las personas con conciencia buscan equilibrio, pero en general, a veces es como más fácil irte para un lado o irte para el otro lado. Entonces, por eso tienes como países ampliamente capitalistas y tienes países que están queriendo coartar la libertad a través de ver por todos, pero a la vez quitan la equidad. Entonces se vuelve muy difícil tener ese equilibrio. Y ustedes saben, hemos estudiado en Kabbalah, que todo lo que esté en el árbol de la vida, en los extremos, se puede entrar en clipa. Esto es un tema muy importante. Déjenme, les voy a compartir una imagen para que lo revisemos un poco. Resulta que todo lo que hemos hablado en esta clase se puede visualizar en el árbol de la vida de la siguiente manera. Y ustedes se van a quedar muy sorprendidos porque vamos a poder entender lo que está sucediendo en el mundo y los cambios que están sucediendo en el mundo y las polarizaciones que están sucediendo en el mundo, gracias a entender cómo funciona en sí la energía del árbol de la vida, que es la energía de la creación. Vamos a tomar de referencia el árbol de la vida y vamos a ver lo siguiente. Durante el Homer y en el sistema creacional, tenemos 7 sefirot, tenemos este sistema. Tenemos un sistema de 6, que nosotros llamamos como Zeir Anpin,
y tenemos el séptimo, que llamamos Malhut. Cuando Dios crea el concepto de Shabbat, que es un concepto que es previo y que es parte de la creación, el Shabbat no es necesariamente que tú cuides Shabbat. El Shabbat es que Dios creó en 6 días y transformó todo lo que había, y el séptimo día integró. Pero el séptimo día no es que Dios no hace nada o es que Dios se cansa, simplemente el séptimo día es un día de integración. Quiere decir, los 6 días son de transformación. Y cuando dejas de transformar las cosas, integras. Tú puedes trabajar todos los días de tu vida, pero hay un momento donde si no paras, no puedes saber dónde estás parado y no estás integrando. Quiere decir, al final de cuentas, nosotros imitamos el proceso creacional con el Shabbat, porque Shabbat provee de meaning a tu trabajo. Entonces, este sistema de Shabbat de 6 días y el séptimo día descansas, es lo que explicamos que es perdón, es que cerré la pestaña, un segundo. Es Shemitah. Entonces, Shabbat es en días, Shemitah es en años. Entonces, tienes 6 días que trabajas y el séptimo día es un día de integración. Es importante mencionar que los 6 días de transformación se consideran días masculinos o energía masculina, porque energía masculina es la energía de transformar y la energía femenina es la energía de integrar. Entonces, los 7 días de la creación es la perfecta integración de lo masculino y lo femenino. Eso es la primera parte. La otra cosa que acabamos de explicar es que los 7 días de la creación, a su vez, tienen que ver con los 7 días de Pesaj, tienen que ver con los 7 días de Sukkot, tienen que ver con las 7 semanas del Omer. Entonces, durante el Omer, nosotros cada semana estamos rectificando una semana, la semana de Gesed, de Din, de Tiferet, de Netzach. Esta semana, que es la semana quinta, nosotros estamos rectificando la semana de Hod, ¿ok? Eso lo menciono porque es la semana que estamos ahorita cursando. Pero al final del Omer, nosotros rectificamos 7 semanas y exactamente lo que rectificamos es 49 días. Por otro lado, si nosotros hacemos 7 Shmitot, entonces hacemos 49 Shmitot, que es el mismo proporción, para llegar al Yobel. Entonces, cuando contamos el Omer para llegar a una meta. Y la meta es terminas de contar el Omer para recibir la Torá. Y nosotros recibimos la Torá el día 50. Y el día 50 es la octava sefirá, de abajo para arriba, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces resulta que la octava semana, que es la semana de recibir la Torá, porque es el día 50, estamos en un nivel que es el nivel 8. Porque al final de cuentas tenemos el 6, tenemos el 7 y tenemos el 8. Y lo interesante es que tanto el Omer cuentas 49 días para llegar al 50, que es Shavuot, pero también dijimos que para nosotros, en términos generales, 7 Shmitot nos llevan, no nada más a Shavuot, nos llevan también al concepto de Yobel, que es, Yobel es libertad, y dijimos hace un momento que en el Pirkei Avot dice que realmente no eres libre hasta que
estás metido en la Torah. Entonces, obviamente, estamos viendo un patrón de referencia y de correspondencia muy evidente. Si ya entendemos eso, ahora vamos a entender otra cosa. Déjenme volver a borrar. Un segundito. Ah, ya sé lo que quería explicarles. Y ahora vamos otra vez a poner el árbol de la vida para entender lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Tenemos Keter, Jochma y Binah, tenemos Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Bueno, nuestro árbol de la vida, que es un sistema increíble para interactuar con la realidad y entender la realidad, nos provee de un marco de referencia, que ya entendimos que es el 7, ya entendimos que es el 8, ya entendimos que es el 6, etcétera, etcétera. Realmente en el árbol de la vida nosotros tenemos 3 columnas. Eso, Pashut, lo sabemos. La columna derecha, que nosotros llamamos como Gesed, que es la columna masculina. Tenemos la columna izquierda, que es la columna femenina, que es la columna de Din o Geburah. Y por otro lado tenemos la columna central. Bueno, desde el punto de vista energético, todo lo que está en los extremos está más sujeto a desequilibrios. Es lógico. Si estás en un extremo, estás muy frío, estás muy caliente. Cambio en medio, es como mediado. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Geset, que es Abraham, el mismo Abraham tuvo un hijo que es Clipá. Ese hijo que es Clipá es Ismael. Es un hijo de Abraham, no nada más es su hijo, es su primogénito. El concepto de la primogenitura es muy interesante porque es como, el primero es así como, ¡pum!, como más cruda la realidad. Ismael es el hijo de Abraham, Abraham es Gesed, y Ismael es una clipa de Gesed. Es una clipa que está históricamente desde que está Abraham, quiere decir, estamos igual de antiguos que los árabes, pero Abraham, gracias a Sara, pudo no crear clipa y tuvo a Isaac. Pero Isaac, a su vez, está en el extremo izquierdo y es Din. Isaac, su primogénito, también es clipa, porque resulta que la clipa de Isaac se llama Esav o Edom. Y entonces nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero la verdad, Abraham tuvo otros hijos, Isaac tuvo otros hijos. Quiere decir, Edom es Roma, es Occidente, Ismael son los árabes. Entonces, de repente, resulta que estamos entre la espada y la pared con nuestros primos hermanos. Quiere decir, las demás culturas ni prenden acá. ¿Por qué no prenden acá? Porque las demás culturas, aunque sean y provengan algunas de Abraham, etcétera, etcétera, no están tan pegadas a la mirada. Quiere decir, entre más pegado estás al potencial, también hay más Yetzer Hara. Entonces, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, nosotros somos, no nos llamamos abrahámicos, sino nos llamamos isáquicos, nos llamamos Israel. Ahora, Israel, nos llamamos Israel y nuestra tierra es Israel y somos el pueblo de Israel porque Jacob era Israel. Y Jacob está en la línea del medio, es Tiferet. El pueblo de Israel tiene particular
el concepto de buscar un equilibrio. Eso no quiere decir que somos un pueblo que lo ha logrado y que está equilibrado. Pero en términos teóricos, estamos sujetos a cosas que hacemos y cosas que no hacemos. Estamos todo el tiempo en un cuestionamiento, en un movimiento. Esto es bueno, esto es malo. Esto se puede, esto no se puede. Esto es correcto, esto no es correcto. Hay una como movimiento, hay un dinamismo en el pueblo de Israel, porque sale la realidad del pueblo de Israel es que nosotros no tenemos la verdad dentro de nosotros, porque nosotros tenemos en la Torá que buscar la verdad. Quiere decir, nosotros somos inteligentes y tenemos mente y tenemos todo, pero nosotros, cuando recibimos la Torá, nosotros nos dimos cuenta que la Torá es nuestra referencia para poder entender esto, 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 esto. Entonces, muchas veces se nos exige que seamos muy amorosos y ayudemos al prójimo y hagamos gesed, pero por otro lado, la Torah también te pide que hagas mucho disciplina y mucho orden en tu vida porque tienes que no comer esto y no hacer esto y no hacer el otro, pero realmente nada está completamente prohibido, pero tampoco nada está realmente permitido. Entonces, quiero que vean esto. Históricamente, Ismael es una clipa y Eisaf también es una clipa. Quiere decir, el Islam que surge, y estoy generalizando porque son arquetipos, no estoy hablando de una persona en particular. El Islam proviene de Israel, es una clipa, y por otro lado tienes a Occidente, que es pues, obviamente Estados Unidos, Europa, es otra clipa. Es muy interesante lo que voy a explicar, pero por un lado tienes, pues Occidente adquiere el cristianismo como su forma de conectar. La realidad es que el cristianismo es muy paradójico, pero en términos, aunque está del lado izquierdo, abole la ley. Lo que hizo Pablo de Tarso fue agarrar la ley que me vino a dar vida, me está matando, no hay Brit Milá, no hay Shabbat, no hay nada. Y por otro lado tienes a Ismael, que se sobrepasa en ley. Quiere decir, para Ismael lo que dice el Corán, así se tiene que hacer. Robaste, te corto la mano. Fuiste adulterio, te matan. Quiere decir, uno es no ley y el otro es todo lo de la ley. Y la verdad es que el pueblo de Israel siempre está como en un sándwich, tiene que estar entre la espada y la pared. Pareciera que es parte de nuestro destino, nos guste o no nos guste, Israel está en medio. Nosotros sabemos que la luz ocurre en la mitad. El Rambam lo dijo, la línea del medio es la línea perfecta, pero la línea del medio es preguntarte cada cosa que haces, ¿se puede o no se puede? ¿Es azul o no es azul? ¿Es tamé o no es tamé? Hay un cuestionamiento de movimiento porque requieres de movimiento para poder estar en medio. En cambio, cuando te vas a un extremo, ya te fijaste, y cuando te vas al otro extremo, ya te fijaste, ya tomaste una postura. Vean qué interesante. Cuando nosotros ponemos esta disyuntiva de la libertad y la igualdad, la verdad es que podemos entender exactamente lo que está pasando en nuestro tiempo. Vean, vean. Estoy hablando no de la media, estoy hablando de la clipa. Tenemos un mundo occidental que alguna vez tenía una compostura, que alguna vez tenía su Biblia y los founding fathers y tenía todo esto, pero hoy en día el liberalismo de izquierda radical, todas estas manifestaciones que sucedieron en los últimos meses, todo lo que estamos viendo que se está levantando de antisemitismo en los campuses, en los lugares, en todo esto, que es absolutamente ridículo. Es un radicalismo, es tomaron una postura estática y radical, mayormente atea, quiere decir, son gente que
definitivamente no creen en Dios, y se fueron a una libertad tan extrema que perdieron la libertad. Quiere decir, una persona que está presa de ideas muy fijadas o que está obsesionada con su sexualidad o que está obsesionada con comer nada más un tipo de alimento, es una persona que está fijada y que está limitada, que perdió su dinamismo y está radicalizada, está fanática. La gente que ves ahí, muchos son ignorantes, lo que quieras, pero lo que abunda en todo este movimiento woke, lo que abunda en este movimiento woke es absolutamente un fanatismo con una postura intransigente, donde no hay una búsqueda de diálogo y no hay una búsqueda de verdad. Son paquetes de verdad. Si eres así, eres así, y eres así, y eres así. Y mi postura natural es que, aunque sea un gay y sea esto, tengo que estar a favor de Palestina porque el paquete es completo. Entonces tienes esta clipa en Occidente que fue tan allá en búsqueda de libertad. No, es que todos tienen derecho a todos. Por lo tanto, pues no vas a entrar a Harvard porque tengas una gran capacidad, sino vas a entrar a Harvard porque hay una cuota de negros, otra de asiáticos, otra de latinos que tienes que cumplir. Y pues entonces vas a escoger en base a eso, no vas a escoger en base al IQ o en base a cómo les fue en los exámenes, porque le tienes que dar libertad a todos. Es tanto el deseo de libertad que obviamente por eso bajaron de nivel y por eso entraron las atrocidades que entraron a los campuses. Pero es un movimiento extremista. Si tú te paras y dices, oye, vamos a hablar de esto, no, estás harassing me estás agrediendo. No puedes hablar ya de nada porque la gente se siente hipersensible a la libertad, pero cortan tu libertad y acaban tu libertad cuando no compaginas con sus ideales. Y por otro lado, entonces estoy hablando de la clipa completa del liberalismo, que es la clipa de Occidente, que es ISAF. Por otro lado, tienes más liberalismo, vas a tener más fanatismo. Quiere decir, siempre que hay ahorita mucho calor, es muy probable que después venga mucho frío en invierno, porque los extremos se siguen manteniendo y el mundo busca un equilibrio, pero debe de haber extremos. Ahora, con este liberalismo, surge en el mundo islámico, no en forma general, pero surge porque el Islam lo permite y porque lo textual de la postura que tiene el Islam con el texto permite no el diálogo, no la interpretación, no el exégesis como nosotros que tenemos el Talmud y la Mishnah y esto y el otro y estamos todo el día discutiendo cuál es la visión de Dios. Ellos tienen las cosas muy pashut. Si robas, te corto la mano. Si dejas el Islam, te mato. Si eres gay, te mato. Quiere decir, el fundamentalismo islámico es la clipá de Ismael. Entonces, la verdad es que es espectacular porque uno es la clipá del liberalismo y el otro es la clipá del fundamentalismo. Y resulta que el fundamentalismo tampoco está buscando la verdad. Está agarrando las cosas y las está fijando. Ambos se ven opuestos. En la yihad, ¿qué quiere? Equidad. ¿Cuál es la equidad del Islam? Que todos sean islámicos, que todos cumplan la Sharia. Aquí es que yo quiero ser libre pensador, o yo quiero ser ateo, o yo quiero ser agnóstico, o yo quiero ser protestante o episcopal, o yo quiero ser budista. No, el Islam tiene muchos adeptos porque se impone, porque cuando llega el Islam a África, es o te conviertes o te mato. Entonces, por un lado, tenemos un sistema egalitario que quiere ecualizar a todo el mundo en la gran, como yo le llamo, el gran califato. Eso es lo que
la locura que el mundo proteja a esta gente cuando esta gente realmente detesta a Estados Unidos y detesta a Europa. Entonces, tienes este extremo y en el otro lado tienes, opuesto a todos los valores de la yihad, un liberalismo, todos somos iguales, todos, no hay bien, no hay mal, no hay mujeres, no hay hombres, el bien es relativo, el mal es relativo, todos vamos a buscar una. Entonces, estás en una postura completamente opuesta, pero dentro de lo opuesto existe un fenómeno que se describe mucho en sociología, en psicología y en economía y política, que se llama el fenómeno de la herradura. El fenómeno de la herradura es que tú tienes dos grupos opuestos, completamente polarizados. Cuando llegan al extremo del extremismo, aunque suene redundante, los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Y por eso estamos viendo cómo, a pesar de que son, la yihad odia a los americanos liberales. Los liberales, si verdaderamente se toparan con un yihadista, lo odiarían, porque no toleran el queer for Palestine, no toleran la diversidad sexual, porque quieren las cosas textuales, pero en su fanatismo se juntan. Y es impresionantemente peligroso. Entonces, la alternativa y la realidad es que el que tiene la solución es el judaísmo. Porque el judaísmo está basado en Dios y está basado en la visión de Dios, pero nadie en el judaísmo hace lo que dice la Torah exactamente. Tú, si eres un judío que te vas por la Torah y haces exacto lo que dice la Torah, no funcionarías. Esos se llamaban los esenios y se llamaban los tzedukim. No servían porque no tenían movimiento, faltaba movimiento en su postura. El judaísmo es el judaísmo rabínico, es el judaísmo de hay Torah Shevichtav, que es la ley, pero hay Torah Shebeal Peh. Entonces, en la Torah dice que una persona que es gay y que hace, y que le advierten y que le hacen, lo tendrán que matar. Nunca mataron un gay. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no mataron un gay? ¿Por qué no apedreaban a las mujeres? ¿Por qué no hacían penas de muerte? Ustedes saben que el Talmud dice que un Sanedrín que en 70 años fallaba por una pena de muerte era un Sanedrín sangriento. Porque siempre la ley debe de servir para educar, para vivir. Entonces, obviamente la Torah te puede decir cosas radicales, pero la Torah nunca fue dada para hacer exactamente lo que dice la Torah. Nosotros no cuidamos Shabbat como dice la Torah. Nosotros cuidamos Shabbat porque la Torah dice que cuidemos Shabbat, pero la Torah no te explica qué es cuidar Shabbat. La Torah te dice cuida Shabbat, pero el que te explica qué es cuidar Shabbat son los rabanim. Puedes hacer esto, puedes hacer el otro, en Yom Tov puedes pasar la vela, en esto puedes hacer esto. Quiere decir, el judaísmo está sujeto a buscar una verdad. Es interesante porque dentro de este esquema particular que tiene el árbol de la vida, Jacob es Titen Emet Jacob, dale a Jacob, dale verdad. Entonces quiero decir, lo que quiero explicar, y esto es, con eso vamos a terminar porque es un poco tarde. Lo que yo quiero terminar es lo siguiente. Yo no estoy diciendo que los judíos todos somos balanceados y perfectos, para nada. Tampoco estoy diciendo que todos los islámicos están mal de la cabeza, y menos estoy diciendo que todos los americanos o occidentales están mal. Hay de todo en todas partes. Pero lo que se tiene que levantar en este momento en el Islam, que está sucediendo también, y en Estados Unidos y en Occidente, es voces en medio, moderadas. Por ejemplo, Islam, tienes a los Emiratos Árabes y tienes a estos y tienes a Bahrein, son muy moderados, son modernos, les gusta vivir bien, cumplen con su ley, pero funcionan con el mundo, no están matando. Por otro lado, en Estados Unidos, la gran fuerza de Estados Unidos no son los liberales,
no son los que viven en California, están con fentanilo, y no son los que están en los campuses. Esos son unas minorías. Tenemos que encontrar en medio. Quiere decir, la solución a todo es la línea del medio. Y aquí con esto vamos a acabar la clase y vamos a entender perfecto. Cuando tú tienes una sociedad tipo americana, típica, donde todo está abierto 24 horas, 7 por 24, como que no para, como que lo importante es el goal oriented, la economía, hacerte más rico, etcétera, etcétera. Es una postura muy fija, y por otro lado tienes otras posturas muy fijas. Cuando nosotros dijimos al principio que tenemos la Shemitah, que tenemos el Yobel, lo que estamos viendo es que el ciclo mismo es un ciclo de aceleración y desaceleración, aceleración y desaceleración. Quiere decir, no viene de manera natural que tú todos los días trabajas, el jueves tienes que hacer muchas más cosas, el viernes viene con más prisa, pero ¡pum!, viene Shabbat. Desaceleras, integras. Lo que implica el Yobel y lo que implica el Shabbat y lo que implica la Shemitah es crear un dinamismo en la creación. Tienes trabajo, tienes paga. Tienes esto, tienes esto. Tienes los días que haces, los días que no haces. Tienes el esto, haces un dinamismo. La tierra no es tuya, la tierra es tuya mientras es el Yobel. Cuando es el Yobel, te regresa al dueño. El esclavo que se quiere quedar, le tienes que decir, te tienes que ir, no te puedes estancar. El estancamiento es lo que te lleva al fanatismo. Si tú estás estancado con tus ideas o con tus definiciones, te vuelves fanático. Entonces, la línea de en medio es el movimiento, el dinamismo. Hay días de esto, hay días de esto. Es provocar, no en manera espontánea, bueno, ya me tengo que tomar una vacación. Dios te está diciendo, cada 7 días viene un día diferente. Cada 7 ciclos viene un día diferente. Cada 7 esto viene un día diferente. Ahora vienen fiestas, ahora viene Pesaj, ahora viene esto. Te genera mucho dinamismo. Y les voy a explicar algo. La línea del medio que es Tiferet y que es Emet, hemos dicho en otras clases que el Emet es la Aleph y la Taf, y la Mem es la del medio. Es un espectro. La verdad no está en los extremos. La verdad no está en todas las de la ley y nada de la ley. La Torah no está en pura equidad y pura libertad. Está en medio. Y por lo tanto, la línea del medio, la línea de Tiferet, es lo que se debe de cultivar. Por eso, el pueblo de Israel tiene que sobrevivir. Porque nosotros no es porque somos especiales, nosotros tenemos la clave de la línea del medio. Y cuando nosotros vemos que tenemos que hacer la línea en medio, está bien. En Israel tiene que surgir una línea de en medio. ¿Por qué? Porque dentro de Israel también están los fanáticos y también están los liberales. Y también están los ultraderechistas que están mal de la cabeza. Y también están los ultraizquierdistas que también están mal de la cabeza. Entonces, a gritos, el mundo requiere de un termómetro, de una guía, de una brújula. Y la brújula la tenemos nosotros. Y la guía es la Torah. Entonces, no es todo o nada. Es vivir en un mundo, pero con esa guía. Y eso va a permitir que como nación y como humanidad logremos una verdadera libertad. Entonces, el día de hoy estuvimos en un drive del Homer, en un drive de la Parashá, y estuvimos en una realidad sumamente contemporánea que nos debería de dar como mucha tranquilidad porque nos permite ver el caos que estamos viviendo con mucho más sentido. Nosotros estamos viendo un mundo caótico, problemas en todas partes, pero definitivamente
la Torá te da el ente correcto para que podamos ver el mundo y sabemos que Dios está llevándolo y sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces no entramos en pánico y no entramos en caos. Eso no quiere decir que está el mundo padre, que está bien, pero podemos descifrar, podemos ver desde la perspectiva judía cómo este mundo se está polarizando y cómo los polos se pegan atrás. Y por eso ves que estos liberales están apoyando a los fanáticos. Es una locura lo que está sucediendo en el mundo. Y pese a eso, nosotros lo podemos entender. Entonces, la verdad nunca está en los extremos. Nunca está en los extremos. Por eso es tan importante que haya gente normal en el judaísmo que entiende la grandeza de la Torá, pero por otro lado entiende el valor de la libertad y el valor de que haya otras cosas. Tiene que haber una voz en medio. Yo espero que con el paso del tiempo, después de esta experiencia, después de lo que estamos viendo, surjan esas voces moderadas, esas voces en medio, tanto en Estados Unidos, porque el problema es que a toda acción viene una reacción. Entonces tienes a un cuate débil y pro liberal como Biden, pues obviamente, ¿quién apoyan? Pues apoyan a Trump. Pero la solución no era ni uno ni otro, la solución era una persona un poco mejor. Pero obviamente viene el golpe, porque es un péndulo. Y el tema es no ir de péndulo en péndulo. Lo mismo va a suceder en Israel. La solución no era Olmert, y la solución tampoco ahorita es Netanyahu. Tiene que haber una voz en medio donde haya un compromiso con diferentes cosas. Y Bezrat Hashem, esperemos que esto suceda. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es promover el no fanatismo y el no polarización en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras familias, ser muy respetuosos y saber que la línea de medio es una línea muy grande. Hay lugar para todos. Preguntas, por favor.